Llegado ya al día 2 de diciembre. La semana pasada no nos alcanzó el tiempo. Estuvimos hablando acerca de Apocalipsis 7 digamos, en la porción donde se menciona a la enorme multitud que ve Juan. Esto está en los versos 9 en adelante, verso 9 en adelante del capítulo 7 de Apocalipsis, ¿no? Y estábamos comentando con mucho énfasis el texto donde dice: después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y también tocamos el punto cuando uno de los ancianos va donde está Juan, que es el que está teniendo la visión, y le pregunta que quiénes son esos que están allí, que tienen vestiduras blancas. Juan le dice: tú lo sabes, Señor. Y él le responde: estos son los que han salido de la gran tribulación. Y este es un punto para mí focal y necesario de ser resaltado, necesario de ser comentado, bajo la pregunta de por qué este grupo tan grande, tan numeroso, que es imposible de ser contado, son mencionados como los que son los que han salido de la gran tribulación. Y no se le dijo a Juan, más bien, este grupo que está aquí es la iglesia del Señor Yeshua, la que él fundó cuando estuvo en la tierra. Porque quiero recordarle, mis amados hermanos, que la gran mayoría de la iglesia evangélica dice que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, sino que va a ser levantada un poco antes de que ocurra la gran tribulación, un poco antes de que se instale en el trono el antimesías, y un poco antes de que se lleven a cabo sobre la tierra los tiempos de caos. Ese es el punto de la iglesia evangélica, y eso lo he escuchado yo en muchísimas oportunidades. De hecho, yo he sido testigo de primer orden de momentos de controversia por causa de este tema. En alguna oportunidad, alguien que estaba predicando preguntó que quiénes de los que estaban allí creían que la iglesia iba a pasar por la gran tribulación. Y la única persona que levantó la mano fui yo, quedando expuesto delante de todos, pero yo no tengo ninguna vergüenza en lo que creo, porque en lo que yo creo está perfectamente fundado en la palabra de Dios. Si alguien de los que estaba allí dijo: no, la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, yo sé que sí va a pasar por la gran tribulación, porque la palabra de Dios lo dice así. Ahora, ese no es el punto que quiero hacer énfasis esta noche. El punto que quiero hacer énfasis es que la persona que le responde a Juan de que quiénes son esos que están allí vestidos de ropa blanca delante de la presencia del Cordero con palmas en las manos, le dice que esos son los que han salido de la gran tribulación. No le dijo: esta es la iglesia del Señor, esta es la iglesia que el Señor rescató, estos son los que han sido lavados con la sangre del Cordero. ¿No? Nada de eso. Lo que le dijo es: estos que están aquí son los que han salido de la gran tribulación. Entonces, la pregunta que tengo ya 2 semanas, y esta es la tercera tratando de responder, es: ¿por qué no se menciona a la iglesia en este punto? No se dice: esta es la iglesia del Señor. Bueno, acá es básico, es fundamental el asunto del protagonismo. Voy a tratar de traer para el próximo viernes el tema del protagonismo. Usted va a ver que en Apocalipsis, en aproximadamente 3 o 4 momentos diferentes,
se menciona a los que salieron de la gran tribulación, otorgándoles un protagonismo único, extraordinario, interesante, resaltante. Ellos son protagonistas de cosas extraordinarias, al punto que si los que salieron de la gran tribulación no hubiesen estado delante del mar de cristal y no hubiesen cantado el cántico de Moisés y del Cordero, no hubiese sido posible desatar sobre la tierra las 7 copas de la ira. El protagonismo es necesario. Es necesario entender el tema del protagonismo que tiene este enorme grupo que ve Juan acá, para poder calibrar cuál es la importancia que tiene dentro del orden de las cosas establecidas. Entienda usted que no se menciona a la iglesia del Señor en ningún momento del Apocalipsis, excepto en los 3 primeros capítulos que tienen que ver con las 7 iglesias. Pero de allí en adelante no se vuelve a mencionar a la iglesia del Señor. Se menciona a los que pasaron por la gran tribulación. Tenemos que comprender que lo que ha sucedido sobre la tierra antes de ese momento que ve Juan es que ha habido un tiempo de una gran violencia que ha causado innumerables muertes y que ha tocado directamente a los hijos de Dios, a los santos de Dios. Una enorme multitud ha enfrentado ese tiempo de violencia y ha logrado sobrevivir. Pero no digo sobrevivir como que permanecieron con aliento de vida. No, sobrevivieron porque durante ese lapso no renunciaron a su fe, ni negaron al Santo de los Santos, ni blasfemaron el nombre de Dios ni de su Hijo el Señor Yeshua. Y acá todos estos que lograron vencer son llamados como los que han salido de la gran tribulación. Ahora, si la iglesia no ha de pasar por la gran tribulación como enseña la iglesia evangélica, entonces no está acá en este grupo que ve Juan. Pero eso es imposible que no esté acá, tiene que estar. Por eso dijimos líneas atrás que es necesario comprender el grado de protagonismo que tienen los que han pasado por la gran tribulación. Porque si usted no pasó por la gran tribulación, entonces usted ha sido ignorado por completo en ese capítulo 7 de Apocalipsis y en otros que mencionaremos en otro momento, en otro viernes, que tienen que ver con Apocalipsis, porque no se mencionan en ninguna parte. Acá lo que se menciona es los que han salido de la gran tribulación. En consecuencia, si los que pasaron por la gran tribulación son los que tienen el protagonismo, esto nos lleva a preguntarnos también, pues, ¿y dónde están los que murieron antes que se llevara a cabo la gran tribulación? Todos los que murieron desde hace 2000 años para acá, que son cristianos, pero murieron antes. Acá solo son mencionados los que pasaron por la grande tribulación y, de acuerdo con la doctrina de la iglesia evangélica, los que fueron ascendidos antes y no pasaron por la gran tribulación no están acá. Si usted fue ascendido antes de la gran tribulación, entonces usted no está acá. No está acá, porque acá solamente están los que pasaron por la gran tribulación. No sé si me estoy explicando, pero eso es lo que aparece acá, ¿no? Bien, quizás la respuesta a esto es que a lo mejor hay un lapso, es posible, no lo puedo asegurar porque no está en la palabra de Dios, pero lo he inferido en los últimos, 10 años, que es posible que algo haya ocurrido que no aparece muy claro acá en la Sagrada Escritura, que permitió que todos los hijos de Dios pasaran por la gran tribulación. ¿Para qué? En el momento en que ocurra la gran tribulación, todos seamos probados en nuestra fe.
El tema es que la gran tribulación es necesaria porque es pertinente para Dios que todos nosotros pasemos por el filtro de la prueba del sufrimiento para que así se sepa quién es y quién no. Este es el punto focal acá. Porque resulta que la iglesia del Señor, a partir del gobierno de Constantino, e inclusive un poco antes, porque Juan ya había escrito que el ministerio del anticristo ya estaba operando en el mundo en la época de él, ¿no? Ya estaba operando. Quiere decir que ya en el año 40, 50 de aquel siglo cero, ya pues Satanás había incursionado dentro de la iglesia. Y sabemos nosotros por las cartas de Pablo y las cartas de Pedro, e inclusive por el mismo Judas, el temor que tenían los hermanos de aquella época, de aquellos que se habían infiltrado dentro de la iglesia y habían intentado corromperla. Bien, esto fue en el siglo cero. Ahora nosotros estamos en este momento en el siglo XXI. Han pasado 2100 años desde aquel momento. Estamos en ese lapso, pues estamos en ese lapso. En este momento quiere decir que es un gran trecho histórico que ha ocurrido, lo cual asegura que la infiltración en la iglesia pues ha permanecido en el año y ha sido constante. Y si a eso le añadimos la obra que Babilonia ha hecho en el mundo, pues peor todavía. La iglesia fue infiltrada, la iglesia ha sido infiltrada y se han incluido dentro de ella descendientes de Caín, que son siervos de Satanás, son ministros de Satanás, que se visten con apariencia de piedad, hablan cosas de piedad, parecen que son piadosos, pero están introduciendo dentro de la iglesia herejías destructoras, doctrinas de demonios, cosas que no se deben ni siquiera mencionar dentro de la iglesia, que han hecho que Dios se ha desplazado de su lugar de privilegio que debe tener, porque es Dios todopoderoso, y se ha colocado un nuevo Dios que nadie reconoce a simple vista, pero que ahí está, que se llama hombre. El hombre es el centro de la iglesia para la mayoría de la iglesia que se dice ser del Señor. Bueno, esa iglesia que está formada por gente falsa, va a ser reconocida durante el tiempo de la gran tribulación. Usted recuerde, por favor, que el Señor habló de la parábola de la red y dijo que el reino de Dios era como una red que era traída a la orilla, en donde se separaban los peces buenos de los peces malos. Eso es dando una semblanza certera y precisa de lo que será el momento en que se ocurre el arrebatamiento y se ha levantado el cuerpo de Dios en este momento aquí en la tierra, pero en ese momento serán separados los que son de los que no son. Y durante el tiempo de la gran tribulación se reconocerá quiénes no son, porque los que no son, pero que en este momento dicen que son, pues les faltará fuelle, les faltará fuerza, les faltará coraje para llegar al final. Recuerde usted lo que dice Daniel en el capítulo 12, que la segunda parte de la semana durará 1290 días, pero dice el bienaventurado el que llega a 1335 días. Es decir, hay una diferencia de tiempo, 1290 a 1335 son 45 días, porque 45 días es el tiempo que dura la gran tribulación. Quiere decir que mucha de la iglesia falsa podrá llegar a 1290 días, que es la segunda parte de la semana 70, pero cuando comience la gran tribulación todos comenzarán a fallar y solamente quedará en pie la iglesia verdadera. Los que amamos al Señor, los que estamos dispuestos a pues morir por Él. Bueno, por eso es necesaria la gran tribulación, porque el sufrimiento es necesario para perfeccionar. Como dijo Pablo, por ejemplo. Pablo dijo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Está en Hechos 14:22. Ahora,
cuando leemos esto pasamos por encima y no le prestamos atención, pero Pablo estaba hablando por el Espíritu acá. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Esto porque la iglesia original, la iglesia del siglo cero, ellos sabían, se les había dicho que el Señor regresaría en medio de una gran tribulación. Y como ellos estaban siendo atribulados porque estaban siendo perseguidos, primero por la nación judía, y después se le unió el ejército romano, y también los perseguían los romanos, y entonces ellos tuvieron que salir de Jerusalén y subir al norte, y por eso pues pudo llegar la predicación a Grecia, ¿no? Porque el pueblo de Dios comenzó a huir por el temor que tenían por la persecución. Ellos estaban dentro de una persecución y ellos creían que el Señor ya iba a regresar. Por eso es que Pablo tuvo que hacerle la aclaratoria a los tesalonicenses en la segunda carta y decirle que el Señor no iba a regresar todavía, que para que el Señor regresara tenía que montarse el anticristo en el trono, porque el Señor lo iba a destronar y a destruir con el resplandor de su venida y con la palabra de su poder. Todo esto, eso tuvo que decírselo a él, porque ellos creían que ya el Señor iba a venir. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 6, él dice: pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Pablo estaba consciente que para poder tener acceso a las cosas prometidas habría que pasar por aflicciones. Entonces, ¿quién fue el que introdujo la doctrina dentro de la iglesia evangélica de que la iglesia no pasaría por la gran tribulación? Pues Satanás y sus hijos, que están metidos dentro de la iglesia, que tienen apariencia de piedad y que enseñan cosas como si fueran de Dios, pero no son. Son mentiras, son engaños, son cosas para confundir al fiel y al creyente, al verdadero. Usted no se deje engañar, mi amado hermano, porque para que todos nosotros podamos entrar, tenemos que pasar por tribulación. El escritor de la carta a los Hebreos dijo: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Por qué? Porque la aflicción perfecciona. La tribulación da paciencia y la paciencia es perfección. El impaciente es niño. Es niño. El que tiene paciencia es un adulto en la estatura del ungido de Dios. Todos tenemos que padecer. Nadie se va a escapar de eso. Aunque usted diga lo que usted diga, no se va a escapar de eso. Pablo escribió en Romanos capítulo 8, versículos 17 al 19 lo siguiente. Dijo: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con el ungido, si es que padecemos juntamente con él, si es que padecemos, ¿entiendes? Vamos a poner cuidado, acá dice que somos hijos y también herederos, herederos de Dios y herederos conjuntamente con el ungido, si es que padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados. Pues tengo por cierto, dice Pablo, que las aflicciones del tiempo presente, porque ellos estaban en tribulación, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros va a manifestarse. Ahora, ellos creían que ya el Señor lo iba a venir a buscar, pero no vino. En aquel momento no vino, porque Constantino interrumpió la persecución, bendijo en cierta manera al cristianismo que estaba en proceso, aunque después le hizo el gran daño que le hizo, pero interrumpió la persecución. ¿Por qué? Porque Dios tenía previsto que durante 2000 años se abriera el tiempo de la gracia para que toda la descendencia que no era del pueblo de Israel pudiese entrar. Nosotros, los gentiles, los que no tenemos origen judío, pudiéramos entrar. Esa es la gracia de Dios, ¿no? La gracia de Dios. Bien,
para que podamos entrar todos, tiene que haber tribulación. Tiene que haber tribulación. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que nosotros tenemos que prepararnos para una tribulación que ha de venir, porque Dios ha previsto, entienda esto, Dios ha previsto que los suyos pasen por el sufrimiento. El sufrimiento es necesario porque perfecciona, como ya dijimos, y hace que la fe sea como una joya refulgente. El profeta Zacarías, en el capítulo 13, escribió lo siguiente. Dice: y acontecerá en toda la tierra, dice Yahweh, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán. Estos son los que no van a entrar en el reino de los cielos. Mas la 1/3 parte quedará en ella. Estos son los que son de Dios. Y meteré en el fuego, dice el Señor, a la 1/3 parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Esto es por medio del sufrimiento y la tribulación, porque inmediatamente dice: Él, o sea, el que está padeciendo, invocará mi nombre y yo le oiré, y diré: pueblo mío, y él dirá: Yahweh es mi Dios. Recordemos lo que nos dijo Joel y que después repitió Pedro un poco más adelante, que la salvación viene por mencionar el nombre de Dios. Porque en este momento la salvación es por la fe, es cierto, pero va a llegar un momento en medio de la tribulación cuando serán agraciados, serán bendecidos, serán plenos de toda la gracia de Dios aquellos que reconozcan el nombre de Dios y lo mencionen. Reconozcan el nombre de Dios y lo mencionen. Y eso solamente va a ser posible en medio de la tribulación. La gente en su dolor clamará por la ayuda de Dios. Por eso el sufrimiento es importante. Por eso nos preguntamos nosotros, este protagonismo que tiene los que han pasado por la gran tribulación, ese protagonismo nace porque ellos padecieron el sufrimiento de la persecución que ejerció el anticristo sobre la tierra, sobre toda la iglesia. Y ellos pudieron soportar esa persecución sin negar el nombre del Señor, sino por el contrario, lo ratificaron, reconociendo delante de las autoridades que sea que ellos son hijos de Dios y que jamás iban a apostatar de su fe. Todos los hijos de Dios habremos de pasar por la gran tribulación. Esto lo escribió Pedro. Mire, Pedro escribió una cosa extraordinaria. Él dijo: porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne, según los hombres, pero vivan en espíritu, según Dios. Aquellos que espiritualizan todo dirán que los muertos acá son los que no creían en el Señor. Pero recordemos que el Señor Yeshua bajó al lugar de los muertos y estuvo 3 días allí. Y el apóstol Pablo lo reconoció, diciendo que no teníamos que hacer ascender al Señor desde abajo o hacerlo bajar desde arriba por medio de nuestra fe, ¿no? Pedro dice: porque por esto también ha sido predicado el evangelio de los muertos, para que sean juzgados en carne, según los hombres, pero vivan en espíritu, según Dios. Quiere decir entonces que habrá una prueba en la carne para todos aquellos a quienes les ha sido predicado el evangelio. Habrá una prueba en la carne, y esta prueba en la carne es el sufrimiento que ha de venir durante este tiempo de la gran tribulación. Esto es básico y es fundamental para comprender por qué los que están delante del Cordero, vestidos de ropas blancas, son los que han salido de la gran tribulación, que tienen ese extraordinario protagonismo, que son exaltados, si se quiere, en cierta manera, en las Sagradas Escrituras. Les son mostrados a Juan en su visión, y él vio el gozo que había en ellos, porque ellos pudieron salir del tiempo de prueba y fueron
presentados delante del Señor, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que queremos decir nosotros, no? En la carta a los tesalonicenses, en los versos 4, 16 y 17, esto lo comentamos la semana pasada, dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en el ungido resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aquí vemos claramente que Pablo creía que el Señor vendría en aquel tiempo, cuando él estaba vivo. Él dijo: los que hayamos quedado seremos arrebatados. Él dijo: los que vivimos, los que hayamos quedado. Porque él pensaba que iba a estar vivo cuando el Señor viniera. Al menos esto no le fue revelado a él. Ahora, acá nosotros tenemos que meditar sobre este texto. El texto que recién leímos dice textualmente que los que resucitan lo hacen en el mismo momento que se produce el arrebatamiento. O sea, le estoy preguntando a usted, ¿usted cree que este texto acá, que acabamos de leer, dice que los que resucitan lo hacen en el mismo momento que se produce el arrebatamiento? Lo que estoy preguntando es, cuando se va a producir el arrebatamiento, unos segundos antes se ha producido la resurrección, y entonces todos ellos suben al encuentro del Señor. ¿Eso es lo que dice el texto? Analícelo con calma, sin apuro, y dígame usted si hay algún indicio de inmediatez en lo que aquí dice. Yo en lo personal creo que no lo dice. No dice que la resurrección es inmediatamente antes del arrebatamiento. Nosotros siempre hemos creído al leer este texto que cuando los muertos resuciten, ascenderán. Resucitan y ascienden. Y luego los que están vivos se encontrarán con ellos en las nubes. Pero fue eso lo que Pablo quiso decir. Bueno, si uno analiza palabra por palabra, se va a dar cuenta que aquí hay elementos que quizás nos llevan a nosotros a dudar de que si eso es lo que dice. La semana pasada yo analicé cada una de las palabras que están acá, ¿no? Y ya en este momento son las 10:55, de tal manera que me están quedando unos 4 minutos y no me va a dar tiempo para volver a analizarlas todas, ¿no? Pero sin embargo quiero mencionarle una de ellas, que es la palabra anistemi, que es la que se usa para resucitar. La palabra anistemi es usada para resurrección y traduce lo que en consecuencia se podría presumir que es una ratificación de la posición asumida, de que la resurrección ocurre con inmediatez. Mas sin embargo, esta palabra anistemi parece indicar que solamente se está refiriendo al acto de levantarse, es decir, de salir de la tumba. La palabra anistemi es la palabra levantarse. Para uno que está dormido, cuando dice despiértate, más o menos así es esta palabra. Esta palabra, mire, se usa para personas acostadas y aparece en Marcos 1:35, en Marcos 5:42, en Lucas 8:55, en Lucas 11:7, en Hechos 9:34, para personas acostadas. También se usa para personas tendidas en el suelo. Así aparece en Marcos 9:27, Lucas 17:19, Lucas 22:46 y Hechos 9:6. Se usa también para personas sentadas. Aparece en Lucas 4:16, Mateo 26:62, Marcos 14:60 y Hechos 23:9. Esto es simplemente levántate. En estos 3 ejemplos que he puesto, de personas acostadas, de personas tendidas en el suelo, de personas sentadas, he citado alrededor de unos 25 versículos en donde esta palabra anistemi significa levántate, es decir, ponte de pie. Es por esto que inferir que lo que está diciendo este texto es que subirán, que ascenderán en el momento en que sus ojos fueron abiertos,
no parece congruente. No parece congruente. Inferir que habrá un levantamiento porque ha habido una resurrección, es decir, porque se usó anistemi, no es apropiado, ya que el término solamente alude a personas que se levantan, es decir, que se ponen de pie, bien sea que estén acostados, que estén sentados. Inferir que habrá un levantamiento porque hubo una resurrección, no. Es decir, habrá un levantamiento porque hubo una resurrección, sí es posible, pero no en el instante como una inmediatez, porque eso no está así en el texto. Los muertos en el Mesías volverán del lugar donde han estado desde que durmieron y tomarán un cuerpo para levantarse. Hasta allí, solamente hasta allí nos alcanza el término anistemi. Es decir, el anistemi solamente nos está diciendo que los que murieron en el Señor serán despertados. Serán despertados y levantados. Y esto es lo que nos permitiría a nosotros entender por cuál razón es que los que ve Juan son los que pasaron por la gran tribulación. Y ya llevo 3 semanas hablando de esto y no he podido concluirlo porque el tema es demasiado interesante y tiene muchas variantes, muchas aristas. Y hoy tampoco voy a terminar, son las 10:59. Padre, te doy gracias, Señor, por esta hora que me has dado para estar acá en la radio. Te pido, Padre eterno y bueno, que bendigas a todos los que están escuchando. Que los bendigas con el convencimiento de que es a ti, amado Rey del Cielo, al que hay que obedecer y al que hay que seguir. Pongo delante de ti, Padre, a mi hermano Miguel Molano, quien ya está acá en la plataforma y que se va a encargar de la antorcha después de mí. Y también presento delante de ti, Señor, a todos los directivos de la radio, a todos los trabajadores de la radio, a todos los que hacen posible que esta radio esté en el aire todos los días, de lunes a viernes, y que podamos servirte a través de ella. Te pido que bendiga su casa, que bendiga su salud, que bendiga su ministerio, sus proyectos y sus ansiedades, Señor, sean puestas delante de ti. Bendice a mi hermano Miguel, Padre, que viene ahora, para que su programa sea de una gran bendición, como estoy seguro que así va a ser, para alcanzar a los miles, a las decenas de miles, a las centenas de miles, en el nombre del Señor Yeshua. Amén. Hermano Miguel, reciba la antorcha, pues es su turno. Dios le bendiga. Amén, amén.